El año pasado estrenaba una comedia bastante divertida, hilarante y real, pero sobre todo y lo más sorprendente de todo esto, basada en una historia real. Wicked Little Letters o Pequeñas Cartas Malditas, película británica del año 2023 que llegó a distribución internacional en 2024, dirigida por Thea Sharrock, guión de Johnny Sweet, y que cuenta con la fotografía de Ben Davis, producida por las compañías Blueprint Pictures, South of the River Pictures, Studio Canal, Film 4 Studios, People Person Pictures, pertenecientes a Francia y Reino Unido, que película que entra dentro de los géneros de comedia, intriga y drama, y dentro de los subgéneros de basado en hechos reales, comedia negra, años 20 y feminismo. La hipnosis nos dice: años 20. En la ciudad costera de Littlehampton, la devota Edith Swan y los otros habitantes de la localidad empiezan a recibir escandalosas cartas escritas con un lenguaje tan excéntrico como obsceno. Rápidamente las sospechas recaen sobre Rose Goodwin, una vecina impetuosa que ve cómo su libertad y la custodia de su hija peligran debido a estas acusaciones, mientras las cartas siguen asolando la población. La agente de policía Gladys Moss pondrá su ingenio a trabajar para resolver el misterio y atrapar al verdadero culpable de todo este embrollo. La película es protagonizada por Jessie Buckley en el papel de Rose Goodwin, a Olivia Colman en el papel de Edith Swan, a Timothy Spall en el papel de Edward Swan, a Gemma Jones en el papel de Victoria Swan, a Malachi Kirby en el papel de Bill, a Alicia Weir en el papel de Nancy Goodwin, a Hannah Batson en el papel de Gladys Moss, Hugh Skinner en el papel del Constable Popperwick, entre varios personajes más. Esta película de igual manera contó con la música de Isobel Waller-Bridge, la editada por Melanie Oliver, y el casting en esta ocasión estuvo realizado por Gina Jay. Wow, esta película es, reitero, basada en una historia real. La premisa de esta historia nos va a presentar justamente a una bonita ciudad costera de la Inglaterra de los años 20, en la cual pues acababa de terminar el primer conflicto armado más grande de la historia. Lo digo de esta manera porque ya saben que no podemos decir WW1, así que ya saben de la WW1. Es de esta manera que tenemos una Inglaterra que de cierta manera se está reconstruyendo en los buenos valores sociales, hasta que de repente la tranquilidad pueblerina se ve completamente comprometida cuando ciertas personas de la sociedad empiezan a recibir cartas indiscretas, cartas completamente groseras, cartas, hola Sari Rich, bienvenida, cartas que hacen justamente poner patas arriba la tranquilidad del pueblo, porque terminan siendo cartas altisonantes, ¿no? Lo que hoy en día es un día cualquiera en Twitter, pues damas y caballeros, pues aquí en aquel entonces resultan ser historias increíblemente obscenas, groseras, hilarantes, que simplemente no son de Dios, ¿no? Prácticamente. Y es de esta manera como pues una vecina, aparentemente la vecina más inmoral, pues es culpada inmediatamente sobre todo lo que son, sobre estos hechos. Esta vecina es culpada justamente por todo lo que está aconteciendo. Ella, sin tener ningún tipo de vela en el entierro, pues es acusada solamente porque ella dice groserías, ¿no? Y como una damisela va a decir groserías, como una mujer. Recordemos que la sociedad era completamente machista, retrógrada, era completamente doble moral en todo el sentido de la palabra. Y pues una buena dama, una buena damisela, obviamente no va a decir groserías, ¿no? Recordemos también que uno de los libros más grandes de aquella época pues era House Dolls, La Casa de Muñecas, considerado uno de los primeros libros feministas, en los cuales pues prácticamente retrata, que incluso el autor decía que su libro no era feminista, y eso lo sostuvo hasta el final de sus días. Fue algo que sostuvo hasta su propia muerte.
pero en el cual retrataba la vida de una mujer que vivía nada más en su casa para servirle a su hombre, para servirle a su Ken, prácticamente como viene siendo como en una casa de muñecas, ¿no? Y estamos en aquella época donde las mujeres ni siquiera podían votar, ¿no? O sea, y que es un diálogo el cual se ve reiterado, ¿no? En la película, es un diálogo el cual se ve reiterado en muchas ocasiones, en la cual tenemos que uno de nuestros personajes se cuestiona el hecho de que su hijo haya perdido la vida en la WWE por el hecho, y dice, ¿de verdad mi hijo perdió la vida para que las mujeres puedan votar? O sea, para eso fue, o sea, esto es lo que ganamos después del sacrificio de todos los hombres buenos y santos de Dios. Lo cual, pues termina siendo un diálogo bastante fuerte, ¿no? O sea, termina siendo un diálogo bastante poderosísimo y muy molesto, ¿no? Muy escabroso en muchos sentidos. Entonces, bueno, pues tenemos justamente que estamos en esta sociedad. Las personas no investigan bien. Años antes, unas cuantas décadas antes, estuvo todo el problema de Jack the Ripper. Entonces, la Fiscalía Británica sabemos que no era la mejor en aquella época, sabemos que no era la más inteligente, incluso llegaron a ser la burla de los periódicos internacionales mencionando y de las demás fiscalías del mundo. Algo que se volvió bastante famoso a nivel mundial fue de que el fiscal de Nueva York dijo que si Jack the Ripper hubiera sido de su ciudad, lo hubieran atrapado en menos de una semana. Porque ya sabemos que los británicos hicieron absolutamente todo mal con sus investigaciones. Mismas investigaciones de las cuales se burlan en esta película, en las cuales su machismo, su misoginia, en las cuales esta manera tan absurda en la cual ven la vida no les permite ver justamente qué es lo que está ocurriendo en realidad, no les permite ver no les permite investigar ni siquiera el hecho de que están agarrando es más que obvio que están agarrando a una persona inocente. Esta película nos habla también de la primer policía mujer que hubo. Bueno, no sé si es la primer policía mujer exactamente, pero una de las primeras policías mujeres que hubo en Reino Unido, que es Gladys Moss. Que de hecho, incluso esta Gladys Moss tiene una estatua, un reconocimiento por ser una de las primeras mujeres policías en aquel país. Y vemos que esta Moss está tratando de investigar qué pasó en realidad. Y no tiene que hacer mucho. No tiene que hacer demasiado para empezar a comparar tipos de letras. No tiene por qué comparar muchísimas tipografías ni cosas por el estilo. Bueno, como la gente escribe, para darse cuenta de que esta Rose, pues simplemente su escritura no tiene absolutamente nada que ver con la letra encontrada en las letras. Pero como es mujer, se burlan de él. Como es mujer, se burlan de ella. Como es mujer, no le toman en lo más mínimo su opinión ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no les importa lo que ella tenga que decir porque, reitero, es mujer y en aquella época incluso se cuestionaba su valor a la hora de votar, se cuestionaba su valor a la hora de emitir una opinión. Ahora, pues, la película da mucho coraje, pero al mismo tiempo lo toma con un humor increíble. La película es una película de un humor negro muy ardiente. La película es de un humor negro también muy británico, British as fuck. Entonces, en ese sentido, se podría llegar a considerar que es una película que podría llegar a ser incómoda para ciertos espectadores, porque es una película muy british, muy británica, exageradamente británica, ¿no? O sea, si hay cosas británicas, diría que es el té, Doctor Who, y esta película también entraría a la lista de lo british que es. Y es genial, pero también es un humor que no agrada a todo el mundo, que para muchos podría resultar ser demasiado incómodo o que podría resultar ser bastante molesto. Entonces, en ese sentido, en toda esa parte,
Sí, no es una película para muchos espectadores. Por todo el lenguaje y por todo lo que maneja y por todo lo que se habla en esta cinta. De hecho, algo que se me hace muy estúpido, y así lo digo tal cual, que esta película a varios países tuvo clasificación R únicamente por el uso del lenguaje que se empleaba en esta película. Tomando en cuenta de que en la cinta no aparece ni un solo desnudo, tomando en cuenta de que en la cinta no hay personas desvividas, tomando en cuenta de que no hay ningún tipo... Bueno, sí hay un par de muertillos por ahí, pero... O sea, no hay violencia de ni un solo... Bueno, sí hay violencia hacia la mujer, pero acabó siendo clasificación solamente para adultos porque tiene un lenguaje bastante fuerte y es como de... ¿Es en serio? ¿Es en serio que le vas a poner esta calificación solamente por su lenguaje? Porque es incómoda de ver, o sea... La película critica por completo la censura que hay en el mundo, que había en aquel entonces, ¿no? La película es una gran crítica hacia la censura, hacia la opresión femenina, ¿no? Y a la manera en la cual aquellos hombres de esa época, y no solamente de esa época, ¿no? Sino también de la época actual, siempre haciendo mansplaining, haciendo queriendo controlar absolutamente toda la situación. Y llegan y le ponen este tipo de clasificación. Es como justamente lo que la película está criticando, ¿no? Una vez que se descubre, no voy a decir quién es la culpable, porque sí es una sorpresa bastante divertida. Ni mucho menos vamos a dar spoilers. Pero cuando se descubre quién es la culpable y entendemos sus razones, hasta la queremos apoyar porque es un personaje que todo el tiempo ella ha vivido apresada y condenada y que ella ha sido presa justamente de las... ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Ha sido víctima del machismo y de la opresión que le pone su familia y de la opresión que le pone la religión, porque también, o sea, aquí la religión está a todo lo que da y que ha sido víctima de todo ello y que ella no es una persona libre. Prácticamente si hace un poco de ruido y llega a molestar a su padre y llega a molestar a alguien, pues es reprimida, no es un personaje que el cual sufre de abuso físico y psicológico por parte de su padre. Es un personaje que carga con muchísima culpa, es un personaje que carga con muchísima represión en sí mismo, ¿no? En sí misma, mejor dicho. Entonces, ya una vez que nos ponen por qué hace las cosas, la entiendes por completo. Y no, y se me hace increíble que haya aguantado tantísimo este personaje viviendo de esta manera tan oprimida sin alzar la voz hasta que finalmente pudo darse un respiro gracias a estas cartas, hasta que finalmente pudo darse un respiro gracias a esto que le permitía salirse por completo de, pues, de lo ordinario, de lo tradicional, y de esta manera liberarse un poco, porque su mente, su vida era una olla de presión a punto de explotar y posiblemente estas cartas le ayudaron muchísimo a liberar toda esta olla de presión de la cual ella era víctima y presa. Así que es una película bastante buena. Ya está disponible en plataformas para quien quiera verla. Ahí está, si no me equivoco, en HBO. También creo, si no me equivoco, que la pueden encontrar en Prime. Así que es una cinta que, bueno, en Max, mejor dicho, y Prime. La pueden disfrutar si está suscrito a estos servidores. Llegó a México el año pasado, a mediados, en verano justamente del 2024. Lamentablemente, pues no tuve la oportunidad de verla en cartelera en aquel entonces, pero mira, era una película que yo le tenía muchísimas ganas de ver. La crítica alabó por completo a esta película, la crítica habló demasiado bien de esta cinta. Entonces, en ese sentido, en toda esa parte, pues ya me había nacido el gusanito de querer ver esta película. Y qué bueno que pude verla porque de verdad que es una gran joya cinematográfica y creo yo que cualquiera se la puede pasar
bastante bien viendo esa película. Negakushi acaba de canjear 100 al ripecitos, poniendo siéntate bien. Ok, me estoy moviendo mucho, pero una disculpa. Ahí estamos, ya estás contento, ya estás contento. Entonces, pues muchísimas gracias por eso sí en el ripecitos. Tenía mucho que nadie ponía eso de siéntate bien. Creo que sí estaba rechinando bastante la silla, una disculpa. Y pues nada, comentarios rapidísimos. Darcy nos dice, no he visto la película. Sari Reyes dice, vi la película, me encantó. Es una gran película y qué bueno que se dan la oportunidad de ver todo este tipo de cine. Y si tú ya viste esta película, cuéntame en los comentarios, ¿cómo se te hizo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? Ya sabes que todo esto te lo leo en la cajita de los comentarios. De igual manera, si te gusta este contenido, me apoyas muchísimo comentando, dejando tus manitas arriba, compartiendo, pero sobre todo dándonos tu follow para que de esta manera podamos seguir creciendo en esta bonita comunidad. Y pues ya sabes que aquí estamos para hablar de cine y muchísimas gracias también Negakuishi por esos 300 alripecitos que acaba de canjear para conseguir a su Old Boy. En serio, muchísimas gracias. Y también si están por acá, ya saben que pueden canjear sus diferentes alripecitos para tener diferentes emotes, hacer preguntas y todo eso. Poner el tema del stream, así que pues ya son libres de hacer todo eso. Y ya saben, si vieron esta película, déjanos en los comentarios cómo se te hizo esta cinta.